Buenas noches y bienvenidos una semana más a la Alameda, donde intentamos pasear por la actualidad de Málaga y su provincia, intentando, charlar, debatir, a veces con pasión, sobre los asuntos que interesan aquí, tanto en la ciudad como en la provincia. Ya saben, este programa, La Alameda, producido por 101 Televisión y el periódico Sur, y que, va camino de esta final de temporada. Este programa en la víspera del día de la eliminación de la violencia machista, que es mañana viernes, y también víspera casi del sábado en el que se inaugura el alumbrado de la ciudad que a tantas personas congrega en el centro de la ciudad. Bueno, pues vamos a intentar hablar de muchas cosas hoy, y nuestra primera invitada no es otra que la concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga y también socia de Gobierno, Noelia Losada. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenida una vez más a la Alameda, porque casi yo creo que todas las temporadas se da una vuelta por aquí, ¿no? Yo sí, siempre que pueda y me invitéis, aquí estoy. Sí, ha cambiado el color naranja de Ciudadanos. No sabemos si el de Podemos o el de... también, ¿no, Ana? El color también de... Feminista. Feminista. Bueno, es que el color naranja lo llevo por dentro. Ah. y el morado por fuera, ¿no? Es que el morado es muy estiloso para vestir. Bueno, es que no sabemos si sacarle punta también política a eso, pero bueno. Bueno, y para hablar de todo ello con Noelia Losada, después de esta pequeña broma, tenemos a Javier Recio. Hola, buenas noches, Manolo. Titular en la alineación. Bueno, el Mundial, ¿cómo lo ves? El Mundial lo ganamos, seguro. Allí directamente, Yo ¿no? soy optimista por naturaleza. Y después de la exhibición de ayer, pues yo creo que por lo menos hay que tener esperanza. También tenemos a Ana Barreales. Ana, ¿Qué tal? buenas noches. Y a Iván Gelipter. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya me sale del tirón, tu Sí. apellido. A mí mejor no... temporada de la Alameda, pero... a mí mejor no me preguntes por el Mundial. Yo tengo doble sentimiento, y uno de ellos va regulinti. Sí, una sola pregunta. ¿La Argentina cómo quedó? Pues mal, por eso lo digo. Yo mismo lo he dicho antes de que tú me Pero lo él también es preguntaras. optimista, ¿eh? Bueno, España ganó el Mundial perdiendo el primer partido. Claro, si no pasa nada. Que por cierto, yo no sé, ese optimismo está bien 7-0, pero bueno, Pero a jugó Costa muy bien. Rica, ¿no? Bueno, pero jugó muy bien. Sí, ¿no? Argentina jugó con... ¿Con quién perdió? ¿Con Arabia Saudí? Con Arabia Saudita. Tampoco es un equipazo, que digamos. ¿A Noelia Losada le gusta el fútbol o no? Hombre, ese tipo de partidos como el de ayer le gusta a todo el mundo, pero yo estaba con la Davis ayer. Pues vaya mal rato. Yo Pues también sí. estaba con la Davis y vaya mal rato, ¿no? Pues sí, ya sabíamos que con la lesión de Alcaraz íbamos a tener nuestras posibilidades más mermadas, pero bueno, aún así yo disfruté de muy buen tenis. Pero quizá no se está siendo consciente, o es una opinión personal, en la ciudad de la dimensión del evento, ¿no? En cuanto como evento deportivo en la ciudad, ¿no? Es decir, que yo creo que tiene una dimensión internacional mucho más allá de lo que a lo mejor podemos creer, ¿no? Sí, y ayer, por ejemplo, yo ya lo había constatado estos días, la cantidad de personas extranjeras que se han desplazado. Nuestras reservas hoteleras que estaban al máximo ya días previos a la Copa Davis. Es un evento que atrae muchísimo público y que tiene muchísima repercusión internacional en los medios de comunicación. Es verdad que Málaga, yo sí que he recibido muchas solicitudes de petición de entradas, muchas, con lo cual sí ha despertado, sí que ha despertado interés. Pero bueno, pues quizá... No me refería tanto al interés como a la conciencia de la dimensión internacional como promoción de la ciudad. Del evento, sí. Eso cuando barajamos ya esta posibilidad, desde luego fue lo primero que tuvimos en cuenta, ¿no? La imagen de Málaga que se da. Y yo me he quedado nuevamente sorprendida. Ya sabía de la transformación que era posible con el Carpena, con los Goya, pero es que ha sido impresionante. Parece otro Palacio Impresionante, de Deportes. pero es que además todos los espacios anexos se han ido formando mediante carpas, se han ido formando unas infraestructuras realmente fabulosas, así que nada, muy contenta, muy contenta. Bien, pues Noelia Losada ha sido protagonista esta mañana en la celebración del Pleno del Ayuntamiento de Málaga, porque ha tenido ciertos cambios de postura, ¿no?, en cuanto a la posición del programa electoral de Ciudadanos. Y vamos a empezar un poco a analizar lo que ha pasado esta mañana, porque Ciudadanos, que siempre ha apostado, de hecho en su programa electoral de las elecciones, reflejaba el apoyo, ¿no?, o digamos la apuesta por la Torre del Puerto en el dique de Levante, pero esta semana ha sorprendido con que, que se desdice y lo que antes le gustaba ahora ya parece que no, ¿no? No, lo explico. Yo evoluciono con la ciudad y con el contexto. Entonces, nosotros somos liberales, por lo tanto siempre hemos creído que la oferta hotelera y hotelera de gran nivel, pues mejor, porque atrae un turismo que nos interesa y genera unos puestos de trabajo que realmente a Málaga le vienen bien. Claro, desde que este proceso empezó
este proceso me refiero garantista, que es muy garantista, de la torre en el puerto hasta ahora, es que el contexto ha cambiado muchísimo. Es que en Málaga no teníamos ningún hotel de 5 estrellas y hoy tenemos 3, pero es que los hoteles de 4 estrellas también han aumentado muchísimo. Es decir, esa necesidad de plazas hoteleras que existían ya no hay, ya no es tal. Por otro lado, cada vez veo más contestación pública a este proyecto. Y yo creo que los políticos tenemos que escuchar también un poco a la ciudadanía, no quedarnos siempre con una postura que es lo que yo pienso, lo que yo creo y de aquí no me muevo. Y si la sociedad se mueve, la sociedad evoluciona, nosotros tenemos que ser receptivos. Entramos en un proceso de reflexión, llevamos tiempo pensándolo. A mí no me habrán ustedes nunca visto salir con una pancarta tirando cohetes a favor de la Torre del Puerto, pero bueno. En su partido sí. Mi partido en el anterior mandato es cierto. No, en este, y en este también. No. Siempre. En este Vaya, estoy yo. Léase la web de su propio partido y verá cómo... Bueno, sí, pero es que decís como si fuera algo peyorativo, No. evolucionar con... escuchar a la gente, evolucionar con lo que dicen, ser sensibles. Entonces, nosotros abrimos un periodo de reflexión, no es un cambio brusco, mira, dentro de 6 meses hay elecciones. Yo tengo la sensación de que la mayoría de los malagueños no quieren ese proyecto. Vamos a poner todos claro en nuestro programa electoral si lo vamos a llevar o no. Yo ya digo que no voy a llevar la Torre del Puerto y que los malagueños decidan. Lo que pasa es que los malagueños decidan, porque es que es un proyecto que va a dejar hipotecadas a las siguientes generaciones y lo suficientemente importante como para que tengamos sosiego, tranquilidad y templanza. ¿Usted no cree que falta información? Porque usted ha dicho que ya Málaga tiene muchos hoteles de 5 estrellas, de 4. ¿Usted sabe por qué toda la infraestructura de la Copa Davis está en el Higuerón? Porque en Málaga no hay hoteles de 5 estrellas suficientemente amplios para albergar un evento como la Copa Davis. Es decir, se lo digo simplemente para que sepa que a lo mejor tiene la información distorsionada. Porque se puede creer que en Málaga hay muchos hoteles de 5 estrellas y muchos de 4, pero lo que realmente es que no hay un gran hotel de 5 estrellas que pueda facilitar que haya eventos como la Copa Davis, por ejemplo, que están en el Higuerón, que está estupendo que estén allí y es una gran infraestructura, pero no han podido venir a Málaga porque no había hoteles de 5 estrellas. Y yo se lo pongo como ejemplo, no, es que como ha dicho, que ya Málaga tiene mucho... Quizá me he explicado mal. Málaga ha cambiado su oferta hotelera, la ha mejorado y la ha ampliado. ¿Que soy partidaria de que sigan viniendo hoteles de 5 estrellas? Por supuesto. Ahora, ¿de verdad es necesario en ese espacio? ¿De verdad es necesario? ¿No hay otros espacios en la ciudad que generen menos controversia y que afecten de otro modo al paisaje que tenemos de la ciudad, a nuestra bahía? Yo creo que usted se ha hecho un Dani Pérez y usted ha dado la clave, que ya pronto hay elecciones. Desde mi punto de vista, usted lo que quiere es distanciarse con el Partido Popular para así tener una voz propia en este proyecto, porque ustedes siempre han apoyado a la Torre del Puerto. Usted dice, es que ahora lo vamos a poner en el programa electoral. ¿De qué sirve ponerlo en el programa electoral? Si usted después, dentro de 3 o 4 años, sí consigue entrar, pues decir, no, es que ha cambiado otra vez la sensación que tengo. Eso sería papel mojado, como en esta ocasión. Javier, yo en el programa electoral llevaba estar a favor de la Torre del Puerto hace 4 años y si has visto cuál ha sido mi comportamiento, porque yo los programas electorales me los tomo muy en serio, ha sido un compromiso con los ciudadanos, jamás les engaño. Y si yo he llevado que la Torre del Puerto no íbamos a frenarla y que no íbamos a ir en contra de ella, y que lo que sí siempre he dicho que voy a ser muy garantista con los trámites y lo que no voy a consentir, como pasó hace poco, es que me querían llevar un informe medioambiental caducado. Eso no voy a consentirlo, porque eso me parece hacernos trampas al solitario. Hay que ser muy garantista con el procedimiento. Usted que siempre ha apelado... Pero si yo llevo una cosa en el programa, la cumplo. Y el programa... No, claro. Acaba de no cumplirla. No. Pero usted dice que llegado el momento del pleno, usted va a aprobar el proyecto, ¿o no? No, yo lo que estoy... ¿Pero qué proyecto? El de la Torre del Puerto. Yo he dicho que he sido consecuente todo el mandato con mi programa electoral, es lo que he dicho. Sí, pero yo le he hecho una pregunta ahora muy clara. En el momento que tenga que aprobarse... Bueno, pues cuando llegue usted es que yo la he escuchado decir, dice, bueno, yo estoy en contra, no estoy a favor, pero yo lo voy a aprobar por la seguridad jurídica, que es un concepto que yo aplaudo, que usted siempre lleva a gala. Es que ¿Ya la seguridad jurídica ya no le vale?
No, claro que sí, claro que me vale la seguridad. Entonces, ¿usted va a votar a favor? Claro que me vale la seguridad jurídica y ya garantizaré yo que lo que me lleven al Pleno sea la seguridad jurídica, porque es que me parece muy fuerte que yo tenga que llamar al concejal de urbanismo por la mañana y decirle que me retire un punto porque está caducado el trámite ambiental, Sí, por pero ejemplo. si llega en buenas condiciones legales, ¿usted va a aprobar la Torre del Puerto, sí o no? En ese momento seré consecuente con lo que vengo manifestando. Jamás engañaré a los ciudadanos. Pero puede decirme si sí o si no. En ese momento te diré con sí o no. Sí, a mí, Seré consecuente a mí con que me resulta un poco llamativo, ¿no?, hablar de cambiar de postura radical a evolucionar, porque con ese criterio luego cuando hablaremos de la transformación del delito de sedición, que Pedro Sánchez dijo que no y lo criticamos, podemos decir que él ha evolucionado también y ahora piensa una cosa diferente. Yo creo que hay un cambio de postura clarísimo que no está debidamente justificado. Decía que nota una contestación de la ciudad. ¿Qué contestación? ¿Dónde está esa contestación? Porque yo, sinceramente, que haya gente en Twitter que esté en contra, vale, pero siempre la ha habido, pero más allá de eso, yo no he visto una contestación de la ciudad. Es decir, no tengo la sensación de que estemos viviendo movilizaciones sociales. Pero que puede haberla, pero no las hay. Pero es decir, que no ha pasado nada de 3 años para acá que nos dé la prueba de que hay una contestación social en la ciudad. Yo creo que o estamos en un círculo demasiado pequeño y en el que nos movemos ahí, o realmente sale a la calle y yo creo que la gente no esté preocupada por eso, como para cambiar tan radicalmente de postura del sí al no. Bueno, pues eso lo vamos a averiguar. Lo vamos a averiguar en 6 meses, cuando todos los partidos llevemos la Torre del Puerto, no, menos el Partido Popular. Si usted dice que solamente la Torre del Puerto está contestada en Twitter, pues el Partido Popular arrasará con su proyecto de la Torre del Puerto. Pero con ese juego, ha sido usted la que ha dicho que ha notado que ha cambiado la ciudad. Sí, sí. Pero con lo que dice Iván, que lo ha notado. Claro, pues hay encuestas sobre temas candentes de la ciudad y un 47% de los malagueños ya hace un año estaba en contra de la Torre del Puerto. Y me da la sensación de que eso va a más. Pero una sensación, simplemente no ha pasado 47, nada como... El 47% Claro. de que los malagueños están en contra de la Torre del Puerto es un dato... Lo que pasa, Noelia, que si uno dice... Iván, sí. es un dato de GAT3, que es una empresa muy seria. 47% de los malagueños están en contra de la Torre del Puerto hace un año. Menos de la mitad. Lo que quiero decir con esto pero es que a favor están el 37%, el resto no lo saben. Lo que quiero decir con esto es que cuando hubo elecciones en el año 2019, había 2 partidos que llevaban en su programa electoral hacia la Torre del Puerto. Entonces ahora, si esos 2 partidos no lo llevan adelante, lo que sería es un fraude a la ciudadanía, porque se dijo una cosa y se hace la contraria. Es que al final, yo entiendo la evolución, que vamos a comprar el discurso de la evolución, pero al final el ciudadano que ha dicho, oye, hay una mayoría social, y no lo sé, pero de luego política, que se ha votado por ello, porque ahora no se cumple. Pero hay un detalle, o sea, que vamos a ver, aquí que se puede estar a favor de la torre o no. Por ejemplo, a Ana no le gusta mucho la torre. Yo estoy evolucionando también, ¿eh? También, Luego te ¿no? lo cuento si quieres. No, pero digamos Gracias, que... Ana, se puede evolucionar. No, pero me refiero... Lo que no sabemos hacia dónde está evolucionando ahora. O sea, hay personas a las que no le puede gustar, de hecho, y se expresa y parece perfecto. Es decir, que no a todo el mundo tiene que gustarle ese proyecto. Aquí la clave está en que en el momento que el ayuntamiento aprueba un proyecto y hay una serie de promotores y empresas que invierten un dinero, pues resulta paradójico que por un cambio de escucha, ¿no? O de, no sé si escucha activa o como pasiva, Dani Pérez, ¿no? Pues resulta que esa seguridad jurídica a la que usted siempre ha apelado, resulta que deja en una indefensión absoluta a promotores que han invertido en base a lo que ustedes han decidido y que ahora dice, bueno, ahora donde digo Diego. Mira, yo siempre me he amparado en la seguridad jurídica. No, pero contésteme a la situación que queda los promotores que en base a lo que ustedes han dicho, han invertido... Mira, vamos a retrotraernos un poquito más. Los puertos tienen una actividad portuaria que básicamente es organizar las mercancías que entran, que salen. No, eso era antes, ahora ya no. Ahora todos los puertos tienen una parte de infraestructura ciudadana, hay hoteles, hay otro tipo de infraestructura pero para que eso pueda ocurrir, hay que cambiar el plan especial de una ciudad, ¿no? Ahí es donde estamos. Bueno, pues fíjese que una de las cuestiones que también me ha hecho empezar a tener dudas es que en Baleares el Tribunal Supremo les ha tumbado una cosa muy parecida, porque el proyecto, el modo operandi que se ha utilizado no ha sido el adecuado. Considera el Tribunal Supremo que ha sido arbitrario.
A mí me da miedo que aquí, que hemos usado exactamente el mismo proceso, pudiera suceder lo mismo. Es una cosa más añadida a por lo que he ido Pero, evolucionando. ¿por qué cree que es arbitrario cuando lo ha aprobado el Pleno? No, por no lo creo mayoría? yo, lo cree el Tribunal Supremo. No, Pues pero porque hay dos usted formas está de apelando hacer. ha dicho que se ha hecho igual que en Baleares, que Baleares fue Porque hay arbitrario. dos formas de hacerlo. Una por concurso, que no es la que se ha usado aquí, y aquí se ha usado por concurrencia. Y esa fórmula es la que dice el Tribunal Supremo, una sentencia de julio del 21, que es un modelo arbitrario. Me da miedo que si alguien interpone un recurso contra este procedimiento pueda suceder lo mismo. Pero esto es una cosa más, que no quiero entrar ahí, no quiero entrar en mi acaba de entrar. Quiero decir que es A ver si no que ahora resulta que lo hace por favorecer a los inversores, para que no se lo tumbe el tribunal. quiero decir, Noelia, por favor. quiero decir que yo soy muy seria con las cosas y me las leo, y que políticamente hablando nunca me ha gustado, pero respeté un acuerdo de cogobierno y respeté, bueno, de todas formas, los pasos eso es lo que se... quería preguntarle yo, porque me da la sensación por toda la intervención que es como un proyecto que ha aprobado la fuerza, que desde el principio no le gustaba y se ha ido cargando de argumentos hasta que ella ha dicho, bueno, ya esto es la gota que colma el vaso y definitivamente no me gusta y no lo voy a apoyar y no lo llevo en mi programa. Yo soy completamente... No, de verdad que la explicación, y soy completamente sincera, no es que no me guste a mí. Personalmente, vamos a abstraernos de las protestas ciudadanas, si protestan en Twitter, en la calle o donde sea. No, es que no me puedo abstraer, bueno, es que digo, yo me debo a los ciudadanos. No digo en su actuación, digo para pedirle una opinión. Personalmente, ¿el proyecto desde el principio no le gustaba? Sin pensar, el proyecto, no como miembro de la corporación que puede tomar una decisión sobre esto. Yo al principio más cosas buenas que negativas, que era el trabajo que iba a traer, la oferta hotelera, etcétera, y me centraba menos en las negativas y cada vez le veo menos positivas porque ya están colmadas esas expectativas que me iba a generar, aunque efectivamente nunca vienen mal hoteles, pero tiene que ser ahí, anda que no hay sitios en la ciudad. Es que eso son dos cosas diferentes. Una cosa es la oferta hotelera y otra cosa que no le guste el emplazamiento. Son dos cosas diferentes, ¿no? Claro, entonces yo al principio le veía más cosas a favor que en contra y ahora cada vez le estoy viendo más cosas en contra. ¿Pero el proyecto le gustaba al principio o desde el principio no le ha gustado? Nunca me ha gustado mucho la ubicación porque es muy contestado, pero cada vez he ido viendo que es más contestado. Y es que de verdad la ciudad no es nuestra, la ciudad Pero entonces, es de los Noelia, malagueños. perdona, yo es que me estoy quedando un poco sorprendido porque, claro, ustedes llevan gobernando, va a ser 8 años con el Partido Popular. No, llevamos gobernando 3 años y medio. Antes teníamos un acuerdo... Bueno, un acuerdo que eran básicamente, a ver, no estaban en el título del gobierno, pero gobernaban conjuntamente. Tampoco, no digamos que tampoco... Entonces, claro, hablamos de que el modelo de las torres, que no es un modelo que no solamente es la Torre del Puerto, hay otras torres, es un modelo de ciudad que el alcalde legítimamente ha planteado para la ciudad. Ese modelo no le gusta en general. No, yo no estoy en contra de las torres. Por ejemplo, las de Martiricos. Mira, pues por ejemplo las de Martiricos, que ya están hechas y ya no podemos hacer nada, cada vez que las veo hago así. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque las veo desde cualquier punto de la ciudad. Quiero decir, que no sé si conocía a Martiricos antes. Desde cualquier punto de la ciudad. Los rascacielos que se ven. Claro, entonces yo no estoy per se en contra de una torre en cualquier sitio. Es que cualquier torre de esas dimensiones se ve de cualquier punto de la ciudad. Hay zonas en las que, bueno, pues... Pero no le gusta el modelo de ciudad de Paco de la Torre, urbanístico. Perdón, ¿no le gusta el modelo de ciudad urbanístico de Paco de la Torre? ¿Le gusta? Yo creo... vamos a ver, es que no se puede las cosas resumir así en un titular no, pero, por ejemplo, usted está en contra también del plan litoral, ¿no? A ver, vamos por partes. No, pero digo por el modelo urbanístico de la... Claro, es que después de 8 años no nos gusta el modelo... Vamos por partes. Es cierto que las torres de Martirico, cuando las he visto, me han hecho ser mucho más consciente del impacto visual que puede tener una torre en la ciudad. Y eso ha sido otra cosa añadida a lo que he ido sumando a mi mochila de ir estando cada vez menos a favor de ese proyecto. Lo reconozco. Cada vez que las veo, que se ven desde cualquier punto de vista, he reflexionado y he pensado, es que a lo mejor estamos dejando aquí una cosa que es que ya no tiene remedio si la hacemos. Y ha sido una cosa a más en el sentido de hacerme retroceder en ser una defensora de la Torre del Puerto. De todos modos, esto es política, cada partido tiene una ¿Ha tenido alguna posición. reunión con Dani Pérez sobre este tema, para tratar este tema? Nunca. Ni ahora, ni han hablado después del Pleno y ha dicho, uy, hay que ver, Noelia, que has cambiado de postura. Yo creo, nunca. He tenido insisto, reuniones con miembros de mi partido que pensaban lo mismo, con mi diputado, con Guillermo Díaz, etcétera, y que llevábamos tiempo diciendo que quizá había que reflexionar. Apoyándola sin mucho convencimiento, ¿no? Sí. Yo es que creo, sinceramente, sí, Ana, con sinceridad, que usted ha actuado de una manera electoral. Usted, igual que ha hecho Dani Pérez,
ha cambiado de postura. Bueno, Dani Pérez, que fue su partido el que Fue aprobó su la partido torre. el que impulsó la torre, estando Paulino Plata en el puerto. Y Miguel Y Ángel ahora, Heredia. por cálculo electoral, dice, bueno, pues yo me voy a poner contra este proyecto por si así gente que está en contra me puede votar a mí. Javier, pero si Se esa lo digo acera- a la cara y Javier. porque yo sé que ustedes estaban a favor de la torre del puerto. En el pasado mandato. No, el pasado no, el pasado mandato. En el Estamos pero si terminando lo el estoy mandato. explicando, Que pero si quedan lo estoy 5 meses. explicando. No, que ha sido hoy cuando usted Javier. se ha desmarcado. Javier. Hoy que quedan 5 meses para, para las elecciones. Usted no me habrá por visto, favor. nunca me habréis visto entusiasmada con el proyecto, pero a lo largo de estos... Pero una cosa es que no esté entusiasmada y otra cosa es que esté en contra. Es que hay una todas formas, pequeña Javier, perdona, diferencia. A lo largo Yo de creo este tiempo he ido sumando cosas Yo creo que me no le han ido- gustaba Pero desde el principio. si a mí me- Lo que me no pa- entiendo es por qué lo apoyaba antes. Que me parece muy bien que usted pueda cambiar de postura, pero permítame que no me crea que lo hace usted porque es que está usted escuchando en la ciudad que hay mucha gente en contra. Pues ese es el motivo. Porque no hay Ese es es el lo motivo. mismo. De Usted todas lo, formas, lo ha hecho por cálculo Me vais electoral. a y ya perdonar, está. pero yo creo que el asunto va más allá de la Torre del Puerto. Yo creo que aquí queda. Yo lo que noto es que lo que no te gusta, Noelia, es el modelo urbanístico. Claro, a mí lo que me sorprende es, después de 4 años en una especie, en un apoyo esencial para el alcalde y otros 3 años y medio cogobernando, claro, ¿qué ocurre ahora si de repente ustedes pues no lo ponen, ponen su rechazo a la Torre del Puerto, ¿de acuerdo? Para la próxima legislatura y sacan los suficientes concejales como para de nuevo condicionar el gobierno y claro, tendrían que pactar con un partido que sí quiere la Torre del Puerto. Entonces estaríamos hablando, o sea, seguiríamos otros 12 años más sin estar de acuerdo con el modelo de ciudad del alcalde, el modelo urbanístico, pero apoyando otra vez al mismo partido. Pero es que ya estás dando por sentado con quién voy a pactar y eso es algo que no tenemos Está Está dando abierto, por sentado está que va a abierto. sacar representación. Ya ves. Estás dando por sentado con quién tengo que pactar y eso es una cosa programática que nos sentaremos en su momento. En 2 legislaturas han pactado con la misma persona. Es normal que pensemos que en una tercera se pactaría Bueno, con pero la en la misma Junta de también, ¿no? Andalucía pactamos con eso en un primer mandato y con el Partido Popular en un segundo. sea, que Somos- Y no ahora mismo, descarta ¿qué pactar modelo con de el PSOE ciudad? en el caso de que en salga. absoluto. No, Bien, no, es que no sabemos con quién vamos a pactar. Vamos a cambiar de tema y O si vamos a entrar en el gobierno. Es que a lo mejor no no, pactamos incluso con ninguno. si va a estar en la corporación, que Claro, puede que no eso esté también. también. Puede ser, claro que sí. Eh, Eso es que los malagueños son soberanos. Al hilo de lo que decía Iván, usted también se ha mostrado contraria al proyecto del plan litoral, que es el soterramiento del Paseo de los Curas, Molleredia, las dos estaciones de transporte intermodal en la Plaza La Marina y en Vialia. O sea, explíquenos también un poco por qué, si es porque está en contra del el modelo de ciudad o porque también ha visto que ya no le gusta tanto como antes. Bueno, por rematar, hay torres que están bien puestas y que son un ¿Cuál? modelo eficaz porque ahorran ¿Cuál, suelo. por ejemplo? ¿Cuál? ¿En Málaga? Las futuras de Repsol, por ejemplo. pero ¿cuál, No, cuál, por ejemplo? en la zona del Paseo Marítimo de Pacífico, que todos los edificios tienen la misma altura. Por Eso no son ejemplo. torres, perdón. eso. Sí, van a Hombre, hacer 3 torres sí, ahora. No, pero digo la de la misma altura. ¿Se refiere a No, la me refiero que a ya la hay de un Sacaba? contexto, claro, que ya hay un ¿Dónde hay un contexto contexto? de edificación, que ya es un contexto de edificios en altura. Entonces, en un contexto, en una zona en la que ya todos los edificios son en altura, pues ya me da igual 10 plantas que 15. Es un Perdón, contexto... Noelia, perdona, esa que es- zona lo que hay son 2 torres que no están terminadas y ya son el doble que el resto de la zona de edificios que hay ahí. Pero todos los edificios son en altura. No hay ningún edificio que tenga menos Los de 5 edificios de Parque plantas ahí. Litoral no tienen más de 7 plantas y la torre esa estamos hablando de más de, si no Bueno, recuerdo, pues más son de 20. edificios de 7 plantas. Ya es una zona que se pensó con edificios en altura. En Martirico tienen 10 plantas, los pisos que Sí, están enfrente. en Martirico Bueno, tienen vamos a ver 10 con el plan plantas. litoral. El plan litoral. El plan litoral lo explico. Vamos a ver, es un proyecto muy complejo de llevar a cabo, ¿vale? Es un proyecto que yo creo que merece una reflexión sobre su alcance técnico y sobre su alcance económico. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es redimensionarlo de modo que hay partes del proyecto que me parecen adecuadas y que se pueden llevar a cabo, por ejemplo, pues soterrar el Paseo de los Curas, ampliar un poco la conexión con el puerto. Esa es lo más caro de todo el Sí, proyecto. porque eso es lo que Y pilla- es lo que no tiene el fondo europeo. Ya, pero Lo digo, no, ha dicho como redimensionar por el alto coste económico. Resulta que la parte más cara y la que no tiene apoyo de fondos europeos es precisamente el soterramiento del Paseo de los Curas. ya, pero quizá podríamos estar en consenso de que el soterramiento de los Curas nos permitiría a todos ganar amplitud, ganar espacio. Pero vamos a imaginarnos. Bueno, en primer lugar, y el primer axioma, es que me gusta cerrar proyectos que llevan décadas abiertos en esta ciudad antes de emprender otros. Eso es lo primero. Lo segundo, estamos emprendiendo un proyecto en el que ni siquiera se ha tenido en cuenta ni se ha hablado con el puerto. O sea, se ha pensado que el parking de la Marina se cambia sin hablar con el puerto, cuando el parking de la Marina tiene una concesión a Esmasa por muchísimas décadas todavía. Entonces, es que se ha empezado la casa por el tejado. A mí me parece que hay que decirle la verdad a los malagueños. Y ese proyecto me parece demasiado grande de abordar ahora. Demasiado en el grande para contexto. Málaga, se refiere, ¿no?
demasiado grande en cuanto a económicamente, que creo que esos 400 millones se van a quedar en un chiste cuando de verdad hagamos cuentas de lo que cuesta ese proyecto. Va a ser abrir la ciudad canal durante muchísimo tiempo y yo lo que he dicho es que creía que había que reflexionar y repensarlo. No me parecen mal algunas de las actuaciones que lleva el plan litoral, pero abordarlo tal y como están pensando ahora me parece sinceramente de verdad innecesario. Y luego que hay muchísimos proyectos en esta ciudad que llevan décadas, que es que el Guadalmedina está ahí, que es que Arraijanal está ahí, que es que está ahí el Benítez, que es que está la cárcel, por Dios. Y supongo que tienen reuniones con el equipo de gobierno, ¿no? o con el alcalde dentro del pacto de gobierno. No sé si estas dudas se las plantea antes de la votación al alcalde o esto se lo encuentra en el pleno. No sé. Mira, yo la cárcel, por ejemplo, ya es que me he cansado. O sea, es que el alcalde gana todas las peleas por aburrimiento, porque es que se lo dices una vez, se lo dices otra, cuando ya llevas 10 dices, bueno, ya está, ya no lo digo más. Entonces, no hemos abordado, por ejemplo, la cárcel, cuando había un proyecto para abordarlo. El campamento Benítez, yo ilusa de mí llegué y creí que podía hacer un festival el primer año. Bueno, pues han pasado casi 4 años. Me refiero a estos cambios de postura, si eso se lo ha hablado con él. Mira, yo la primera vez que me dijo el alcalde lo del eje litoral, le dije, literalmente, pero alcalde, por Dios, si acabamos de cerrar la ciudad ahora mismo con lo del metro, tenemos a la gente fatigada con lo del metro, y lo que cuesta esto, vamos a volver a abrir la ciudad en canal. Me dijo, no te preocupes, esto será, bueno, pues cuando se termine todo lo del metro y cuando consigamos financiación, ¿no? ¿Vale? Nos queda un minuto escaso. Le quería preguntar... ¿Ya? ¿Rápido? Sí, ¿Ya? sí, es que así de rápido vuela el tiempo en la televisión, pero le quería preguntar por toda esa éxodo de compañeros suyos de Ciudadanos que se han pasado al Partido Popular o que tienen cargos, que le han acomodado cargos en el Partido Popular, empezando por Juan Marín y una larga lista. Y luego, si el desmoronamiento de Ciudadanos cree que le va a afectar tanto como para que no pueda sacar representación en las próximas municipales. Yo estoy convencida que voy a sacar representación en las próximas municipales. Todos los días trabajo muchísimas horas con esa convicción, yo y mi equipo, desde luego, y lo que no pierdo es ni un minuto en mirar para atrás ni por el retrovisor de las personas que ya no están en el proyecto. Yo creo en el proyecto y seguiré trabajando. Ha sido una contradicción importante que hayan hecho sus compañeros todo lo contrario a lo que decían, ¿no? En cuanto a esa superpuerta giratoria que se ha montado. Yo creo en dignificar, ¿no?, la política, yo creo en ir a recoger a mis hijos al colegio y que la gente me felicite, me diga buen trabajo, siga así, y cada cual pues que quiera... No, es que ya tenemos que terminar. Cada cual que piense cómo quiere ser recordado. Pues nos quedamos así y hacemos una pausa para publicidad y volvemos enseguida. Pues reanudamos este paseo informativo por la Alameda después de haber charlado con la concejal del Ayuntamiento de Málaga, concejal por Ciudadanos, Noelia Losada, y esa actuación que ha tenido hoy en el Pleno del Ayuntamiento de la ciudad, desmarcándose de su socio de gobierno, el Partido Popular, con las iniciativas de Paco de la Torre. Y vamos a seguir hablando con Iván Gelipter, Javier Recia y Navarreale, porque ahora tenemos un nuevo invitado que nosotros, que es el juez decano, José María Páez. Buenas noches. Buenas noches. También habitual, que se suele dar una vueltecita cada temporada por aquí, por la Alameda. Pues la verdad que sí, muy agradable venir a la Alameda. Hacía tiempo que no venía. Me teníais paseando por la tribuna de los pobres, lo digo por lo de la justicia y la tribuna de los pobres, ¿no? Pero vamos, un sitio también fantástico. Pero bueno, la verdad que encantado de estar aquí como siempre. Javier, no sé si preguntarle por la Torre del Puerto. Pregúntale si le gusta la Torre del Puerto. A mí como malagueño me gustan todos los proyectos que acerquen a Málaga a una gran ciudad. Después tendrán sus ventajas, sus inconvenientes, pero a mí personalmente prefiero ver la torre que las grúas, la verdad. Siempre he pensado que es un hombre inteligente. No, cada uno tiene sus gustos y sus preferencias. Ana también es inteligente y no le gusta la Torre del Puerto. Él piensa que antes estaba mintiendo y que no me atrevía a decir lo que pensaba. A mí no me puedes mentir, Ana, te conozco hace muchos años. Claro que no te puedo mentir ni te miento. Por eso no te miento. Bueno, pues después de este pequeño matiz de la Torre del Puerto, que siempre está ahí como pues siempre presente en el debate ciudadano, bueno, tienen unos meses, o yo no sé cuántos meses llevan ya con una intensidad, ¿no?, entre el Consejo General del Poder Judicial, ahora la nueva ley que quería Iván, que desde el punto de vista periodístico, porque aquí tenemos la máxima autoridad de la que pueda hablar de ella, que nos comente un poco sobre la nueva ley de solo si es sí. Sí, que además que en realidad el nombre, lo decíamos antes, es la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Es una ley cuya principal novedad básicamente pasa por la diferencia que había antes entre agresión sexual y abuso sexual, lo convierte en un solo tipo, que es el de agresión sexual,
y que en cuanto a las penas, que es un poco por lo que se ha polemizado, las leyes tienen otros aspectos, lo que hace es mantener los tipos máximos, pero bajar los tipos mínimos por los delitos. Y además se añade, que es por lo que se llama lo del solo sí es sí, ese consentimiento que queda definido en ese párrafo, que para algunos juristas es un párrafo un poco confuso porque sigue sin establecer exactamente qué es ese consentimiento, ¿no? Ese consentimiento no se establece exactamente cómo, y creen algunos juristas que cuando esta ley se empiece a desarrollar en la sentencia puede haber cierta polémica. ¿Pero dónde ha surgido la polémica principal y ahora? Ha surgido en que la aplicación que se ha hecho de ella es que, como establece la Constitución, aquellos cambios legislativos que impliquen una mejora para el reo, pues siempre se va a tomar en consideración, y por eso personas que estaban condenadas al tipo mínimo, pues al bajar el tipo mínimo han podido pedir la excarcelación o que se les reduzca la pena antes de tiempo, ¿no? Con la polémica que ello ha implicado. Y parte de mucha responsabilidad de todo el debate ha ido directamente hacia los jueces, ¿no? Incluso con alguna acusación de aplicar mal la ley antes que hacerlo bien. ¿Cuál es la posición, desde su punto, como juez decano, ¿no?, de Málaga? ¿Cuál es la posición sobre todo este debate? En primer lugar, yo no soy la máxima autoridad. Digo, hombre, digamos, de esta mesa de nada, sí. ¿no? A lo mejor ni en mi casa, ¿no? Seguramente. Pero que el hecho de yo comparecer hoy aquí a hablar de este tema, pues yo me gustaría empezar diciendo que para mí hablar de una ley que propone el Poder Ejecutivo y hace el Poder Legislativo, me merece el máximo respeto, ¿no? Realmente nosotros los jueces, en principio, no tenemos nada que decir sobre una ley que aprueba el Parlamento. Personalmente te puede gustar más, te puede gustar menos, pero nuestra única misión es aplicarla, ¿eh? Entonces, desde ese punto de vista, pues la ley obedece a una determinada política criminal, pone el énfasis en las víctimas, en la determinación del consentimiento, como estaba diciendo Iván muy bien. Es muy complejo, por otra parte. Que es una cosa muy compleja, porque aunque esta ley, si hablamos un poco de ella, tampoco es la panacea que soluciona todos los problemas del mundo, porque no olvidemos que estamos hablando, tiene un espectro muy amplio, pero uno de ellos es el derecho penal y toca el Código Penal. Entonces, el Código Penal es la última defensa que tiene el ciudadano frente, incluso el Estado, ya me imagino que os interesará ese tema también, frente a los ataques que se produzcan, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando se toca el Código Penal, y hacerlo con mucho rigor. Entonces, ya digo, nada que objetar sobre la ley, porque es una ley que obedece a una política criminal concreta, y a lo mejor podríamos discutir desde un punto de vista jurídico sobre la técnica legislativa utilizada, ahí es donde puede estar el problema, pero no solo con el resultado, sino cómo se ha gestado esta ley y cómo se ha llegado a este resultado, ¿no? A mí me gustaría que una ley que tiene esa importancia, porque no olvidemos que toca el Código Penal, además de muchas otras cosas, pues yo hubiera deseado que esta ley fuera una ley absolutamente de consenso, que no hubiera sido acordada solo con el PSOE y Podemos, sino que también hubieran participado el resto del arco parlamentario, porque, ya digo, la trascendencia que tiene esa ley es muy importante y se hace con vocación de permanencia. ¿Por qué los códigos penales, la ley de enjuiciamiento civil, la de criminal, el Código Civil, han estado durante años vigentes? Pues porque se ha utilizado una técnica legislativa muy rigurosa. Se ha hecho por expertos, se ha hecho respetando todos los procedimientos y realmente el resultado ha sido tan bueno que ha durado siglos. Entonces, ¿qué podemos criticar de esta ley así a bote pronto? Que no me guste a mí, por ejemplo, pues de la manera que ha llegado a realizarse. ¿Por qué? Pues porque no se ha contado, al parecer, con la opinión de todo el arco parlamentario. Este tipo de ley tan importante, yo creo que deben intervenir los dos partidos políticos más importantes, por lo menos en representación parlamentaria, ponerse de acuerdo, escuchar al otro, porque es una manera de que esa ley sea fuerte. Si yo incluyo lo que tú me sugieres, pues oye, no voy a contar con tu oposición, sino que al revés, voy a incluir en este grupo a todos los que defienden la ley. Eso para mí es muy importante cuando estamos tocando determinados códigos. Eso no se ha hecho con cierta prisa. Sí, pero yo creo que para apuntar una cosa, Iván, Ana, perdona, un segundo. En el resumen que tú has hecho al principio, hay una cosa que me parece importante, y es que el origen de esta ley está en la sentencia de La Manada, que tuvo mucha contestación porque se consideró en su momento que era un abuso, porque la víctima no se había resistido.
esta ley lo que lo que intenta, o el espíritu de la ley, es que no tenga que haber una resistencia a la víctima para que se considere una violación. Me gustaría saber sobre eso cuál es su opinión. Pues yo siempre voy a estar de acuerdo con eso. La ley, lo que quiero decir, con el espíritu sí estaría de acuerdo. Con el espíritu siempre voy a estar de acuerdo. Otra cosa es cómo se ha gestado y jurídicamente no, cómo... Exacto, es lo que estaba explicando. Me parece... Es que parecía que la ley había salido así como de la nada. Me parece razonable que, al revés, limitemos todas las posibilidades de interpretación. O sea, que sea clara la cuestión, ¿no? Ya era difícil saber, poder interpretar si había consentimiento, si no lo había. Antes el no es no y ahora el sí es sí. ¿Y jurídicamente cómo sería posible? O sea, ¿cómo, usted que es un experto? Vamos, pues mira, la clave está en que todo el derecho penal influye mucho, desde luego, la prueba. La prueba es fundamental en derecho penal y el espíritu de la ley puede ser uno, pero si las cosas no se prueban, no se puede llevar a cabo. Digo, ¿cómo habría hecho lo del consentimiento? ¿Cómo debería estar...? Hombre, yo creo que el consentimiento debe ser claro y... Pero ¿cómo se...? El párrafo textual que dice la ley, ¿vale? Dice que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Creo que este párrafo, hablan muchos juristas, no sé si le pregunto un poco... No deja meridianamente claro, pero no vas a firmar un contrato en esos momentos. Yo creo que no ofrece tantas dudas. A mí tampoco me parece... A mí no me parece quiero decir, que tú vas sea a tener una relación sexual, no vas a firmar un contrato. Para que esta ley vaya adelante. Pero el problema es que intentemos legislar con titulares, ¿no? Solo sí es sí, que no se explica porque después hay cantidad de matices. Bueno, ¿sabes? Bueno, yo creo que el solo sí es sí es la evolución de... El no es no evoluciona hacia sí es sí. O sea, quiere decir que haya un consentimiento... Que después llega un caso en juicio y el hermano, yo sí te creo, eso no vale delante del juez. Eso es el resumen. Pero se ha pasado de pedir que cuando se dice no, cuando una mujer dice no, es no a una relación sexual, a exigir que tiene que decir sí. O sea, pero si estar... eso todos estamos de acuerdo. Estamos hablando de la prueba, Ana. Todos estamos de acuerdo. El problema es cómo en el momento de un juicio... Que como me dice lo de hermana, solo sí es sí. Ana, en el momento de un juicio... Vale, hermana, yo sí te creo. Yo sí te creo. Es decir, es que esto no vale. Porque yo creeré al que me lo demuestre. Claro. ¿sabes? Bueno, pero cada uno en una manifestación dirá lo que quiera, ¿no? No, pero Ana, el problema es cuando se traslada a la ley. A ver, lo que estamos hablando, Ana, lo que estamos hablando es que en el momento del juicio tiene que haber una prueba de que habrá una parte que diga que sí hubo consentimiento y otra dice que no hubo consentimiento. Entonces, entiendo que la dificultad del juez... Claro, eso es lo que pasa muchas veces en temas de violencia de género, que cuando no hay lesiones, pues es muy difícil probarlo. Yo creo que esta sentencia... Esta nueva legislación se aplicaría de una manera perfecta al caso de la manada, pues yo creo que emana mucho de ahí, ¿no? Pero a mí hay un concepto que me parece muy relevante y yo creo que el juez lo mencionaba ahora, que era por qué no se ha hecho con consenso político. Y es que yo creo, y de ahí vienen todos los problemas que estamos viendo en estos últimos días, que en realidad... Esto viene también de una especie de filosofía jurídico-política de cierto sector de la izquierda que plantea una corriente más antipunitivista, es decir, que este problema no se tiene que abordar aumentando las penas, sino todo lo contrario. Yo creo que si uno además echa la vista atrás en toda la hemeroteca que había previo a la aprobación de la ley, cuando se le preguntaba a la secretaria de Estado o a la propia ministra sobre este asunto, ellas defendían que no había que subir las penas, ¿no? Incluso que en algunos casos había que hasta bajarlas. Que bajo esa teoría, perdona Iván, bajo esa teoría, por ejemplo, el caso de la manada tendría penas inferiores. No, porque hablamos del tipo máximo. No, porque la manada, en el caso de la manada era abuso, no era violación. No mezclar. En el caso de manada se condenó a los tipos máximos, no a los tipos mínimos. Sí, el tema de los tipos mínimos. Pero lo que me quiero referir con esto es que lo que yo no entiendo en términos políticos, lo que ha sucedido en estos días es que si tú defiendes una teoría jurídico-política donde crees que hay que tener menos penas, lo que no puede ser cuando empiezan a salir ciertos violadores a la calle que tenían los tipos mínimos, decir que los jueces son machistas. Es decir, no, es que tú has hecho una legislación donde tú planteabas eso. Yo creo que eso podemos ir ahora un poco más adelante, ¿no? En realidad, esa teoría no es una teoría vinculada a este caso concreto ni a ningún otro relativo con los delitos contra la libertad sexual. Es una teoría más general que siempre se ha defendido en el sentido de que hay determinados tipos de delitos que, por repugnantes que nos parezcan, como es el caso, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en el Código Penal hay otras conductas que también son muy graves. Entonces, si este delito le ponemos una pena que se asemeja a la del asesinato, pues entonces el asesinato deja de tener razón de ser, en el sentido de que el que comete esta conducta dice, oye, si me va a salir mejor el asesinato, pues continúo y voy hasta ahí, ¿no? Entonces, esa graduación de las penas es muy importante, porque al final es lo que nos vamos a encontrar
cuando tengamos que juzgar el caso, ¿no? Que tiene que estar dentro de unos límites razonables. No todos los bienes jurídicos tienen el mismo valor. La libertad sexual es muy importante, pero a lo mejor es más importante la vida, ¿no? Entonces, ahí está esa graduación. En este caso concreto te refieres, por ejemplo, al hecho de que con la anterior legislación la penetración o no penetración era lo mismo, por ejemplo, porque la pena iba a ser la misma. Aquí se separa tanto, es un poco lo que estás planteando, ¿no? Para un caso específico concreto con esta legislación. Es decir, que si el tipo mínimo estaba demasiado pegado al tipo máximo, al final el violador, por decirlo de una manera fría, decía, bueno, yo llego hasta el final porque total la condena va a ser más o menos la misma. Ya. Es un poco lo que... Bueno, yo lo comprobaba con otros delitos, pero realmente, ya digo, la ley está hecha de esta manera, se supone que la han redactado gente que sabía de lo que iba esto, ¿no? De hecho, hemos leído, como esto ocurrió hace una semana, ya hemos tenido ocasión de leer artículos de catedráticos, de todo el mundo opinando sobre el particular, ¿no? Entonces, estas teorías que recoge la ley, efectivamente, las podemos leer, que ya estaban ahí. Creo que hay dos corrientes, ¿no?, entre los expertos. Unos que dicen que tenía que haber habido una disposición transitoria en la ley de cómo se aplicaba y otros que dicen que eso ya está en un artículo del Código Penal. Me refiero a la redacción de la ley como tal, ¿no? La tipificación, por un lado, que es de lo que estamos hablando, y la asignación de una pena concreta. Y otra parte, digamos, el cierre de la ley como tal, que siempre que se ha dictado una modificación del Código Penal, pues se ha incluido una disposición transitoria, ¿no? Pero claro, por ejemplo, el decreto que ha realizado el fiscal dice que no es necesario que se haga esta disposición transitoria, puesto que siempre se ha aplicado la del Código del 95 y, por lo tanto, aunque no se ponga, pues habría que aplicarla igual, ¿no? Pero aquí, en realidad, lo importante es que el propio Código Penal, el artículo número 2, pues habla de la retroactividad de la ley penal más favorable. Entonces, de todo lo que se ha dicho, yo creo que nos podemos quedar en que realmente lo importante es que, al suprimirse el delito de abusos e integrarse en la agresión sexual, pues las dos penas que corresponden a uno y a otro, pues se ponen para el mismo artículo. Entonces, la horquilla se amplía y se baja el tipo penal. Los dos. Entonces, en el momento que hay una sentencia que dice que se aplicará el tipo en su grado mínimo, pues lógicamente al cambiar el grado mínimo, pues no queda más remedio que revisar la pena. O sea, usted claramente es partidario, apoya lo que se está dictando en otro juzgado. Yo trato de apoyar, yo como juez, si tuviera que revisar una sentencia que yo hubiera puesto, creo que es totalmente compatible lo que ha dicho el decreto del fiscal con lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Es que están diciendo lo mismo, lo que pasa es que lo estamos leyendo al revés. O sea, vamos a explicarlo un poco a los espectadores porque... Bueno, lo que dice el decreto, que es interesante leerlo, es que las penas no se modificarán en general siempre que la pena que se impuso entre dentro de la horquilla. Yo lamento emplear estos términos, que la gente ya se pierde, ¿no? Por eso voy a tratar de explicarlo lo más grosso modo, ¿no? Que esté dentro de la horquilla que se impone con el nuevo. O sea, si tú le has puesto 6 años, porque el límite estaba entre 6 y 12, si ahora el límite ha bajado y cabe dentro de... Los 6 años están dentro de esa horquilla, pues no hay ningún problema. No hay que modificarla. Otra cosa es la revisión, ¿eh? La revisión es obligatoria por ley. Si tú tienes una condena realizada y hay un nuevo tipo penal, hay que revisar todo lo que hay y ver caso por caso cuál de esas condenas hay que revisar. Claro que si está aplicada en su grado mínimo, sí hay que bajarla. Exacto. Otra cosa que se haya puesto en el grado medio, porque la pena, ya sabemos, tiene grado mínimo, medio y máximo. Entonces, en fin, yo digo que no me gustaría estar explicando toda esta graduación de las penas porque es muy complicado y nos perderíamos. Entonces, dos preguntas muy concretas. Para usted la ley ha sido una chapuza y después, si cree que... ¿Qué le parece que le llamen jueces machistas y a la carrera judicial la pongan de esa manera? Vamos a ver, antes estaba explicando lo de que me hubiera gustado, como básicamente que hubieran intervenido los dos grandes partidos, porque creo que esto debe formar parte de los pactos de Estado para que tengan permanencia en el tiempo, ¿no? Pero dentro de la técnica esta que se ha seguido, pues también es evidente que tampoco se le ha hecho caso a los organismos que han opinado y que han advertido de los posibles defectos que podía tener la ley. Tampoco me gusta eso.
francamente. A mí tampoco. Y yo creo que eso no le debe gustar a nadie. Y hemos visto hasta ejemplos de responsables de comunidades autónomas que dicen que efectivamente avisaron y todas esas cuestiones. Entonces, esa es la segunda cosa que ya a mí no me ha gustado nada. ¿Cómo califico yo esta ley? Pues le voy a decir la verdad, yo no la califico, porque no soy quien para calificar una ley del Parlamento. Pero aquí hay libertad de expresión, vamos a ello. usted puede... No, yo vengo aquí y digo que yo las leyes que hace el Parlamento no las califico, las aplico. Sí. ¿Por qué estoy aquí hoy? Por la segunda parte que usted ha comentado, porque lo que es intolerable es que cuando se hace una interpretación de la ley que no le gusta al que ha hecho la ley y se aplica de una manera que está perfectamente razonada y es razonable, y en derecho ya sabemos que siempre caben varias posturas y una no quiere decir que sea absurda ni incongruente, cabe en derecho. Pues se haya emprendido esta campaña contra los jueces por su manera de aplicarla, utilizando insultos, que por eso no quiero calificar la ley, porque sería ponerme al mismo nivel que se ha utilizado por parte no ya del Poder Legislativo, sino del Poder Ejecutivo, del Gobierno. Mire, los jueces, yo se lo digo, llevo 32 años en este trabajo y estamos acostumbrados a que el ciudadano que pierde el pleito o pierde el juicio se enfade con nosotros, hasta comprendemos que diga de todo y, en fin, esté muy desesperado, ¿no? Porque entra dentro de la naturaleza humana. Pero que esto lo haga el Gobierno de la Nación nos resulta intolerable. Es que ahí está la clave de la cuestión. Es que ¿Usted yo creo cree que que no la han sabido- ministra, no han ¿usted sabido cree que la ministra defender- debería dimitir por ese tipo de declaraciones? Bueno, Yo soy de la Asociación Profesional de la Magistratura que lo ha solicitado y, por lo tanto, en ese aspecto coincido con ella, o por lo menos haber adoptado algún tipo de haberse disculpado o haber sido que sus palabras no eran las correctas, pienso. Hoy he la verdad. recogido, esta mañana lo he escuchado yo en una entrevista en la radio y ha empezado a recoger cuerdas de una manera bastante sorprendente, pero yo lo que creo sinceramente es que la reacción totalmente, inasumible como miembros del gobierno que tuvieron la semana pasada los representantes del Ministerio de Igualdad, la representante en este caso, es una consecuencia de no haber convencido políticamente a la sociedad de que esta ley, de la que la forma de aplicar las penas en esta ley era la correcta, y por eso decía, de hecho ha habido gente dentro de la propia izquierda cercana a Podemos que lo que estaban diciendo es dejen de llamar machistas a los jueces y defiendan que apostamos por menos penas. Es que yo creo que esta es la cuestión, ¿no? Y yo creo que la reacción al ver que la gente, que la sociedad en general no apoya que un violador salga a la calle antes de lo que se le había condenado por una legislación nueva, es lo que era sorprendente. Si hasta la abogada, yo escuché a la abogada de la víctima de la manada en una entrevista televisiva, que estaba indignada. Así, una legislación que se había hecho con la víctima de la manada como un poco por lo que había pasado en ese caso, era la propia abogada la que, haciendo de portavoz de la víctima, se mostraba profundamente triste por el resultado. Claro, cuando eso sucede, claro, porque es que yo le quería preguntar, perdonad, claro, es que no me gustaría saber si con... técnicamente, o sea, si jurídicamente tiene fácil solución esto o... Tiene una solución muy difícil porque o si es muy complicado. Lo que ya y se ha acordado, eso va a afectar a lo que ya está enjuiciado y... No a lo que ya está enjuiciado. Digo, ¿se puede mejorar técnicamente o jurídicamente la ley? Lo que está pendiente de enjuiciar seguramente no le va a afectar porque... ¿No se puede añadir una disposición transitoria ahora? Siempre las cosas se pueden mejorar. Pregunto, que no lo sé. De que dejarla como está. Eso yo creo que sería interesante porque la penalidad ya hemos visto que ha bajado. Pero las sentencias revisadas ya no se van a poder revisar. Revisadas, por supuesto, y lo segundo, porque sabemos los casos en los que se ha rebajado la pena, pero no sabemos cuántas peticiones ha habido, y no sé si tiene datos de Málaga. Bueno, no tengo datos exactos más o menos, de lo aproximados. Que hay, ni aproximados tampoco. Porque nada, no nos puede contar nada de esto. No llevo las ejecuciones de ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero verdaderamente todas las que haya que revisar, pues se van a revisar. Pero ha habido una avalancha, ¿no? O sea, ¿le consta si ha habido muchas peticiones? Tampoco. No, avalancha no, porque tampoco hay... Bueno, hay bastantes delitos sexuales, ¿eh? Todos los días estos hechos no están ocurriendo, que también son hechos muy graves, que crean gran alarma social, pero verdaderamente... Y tienen que tener el componente de que además se le haya condenado a la pena mínima. Tampoco, claro, exactamente, y que coincida justo en ese caso que se le ha rebajado la pena. Bueno, era por curiosidad, por saber si se habían rechazado... Y tampoco le consta que se haya rechazado... Pero vamos, desde luego tampoco vamos a... Lamento no hacerle tampoco caso a la responsable que ha dicho que no se informe de estos casos, que me parecía ya pues en la línea de lo que estábamos nosotros sufriendo. Bueno, nosotros lo que queremos es informar, precisamente. Nosotros si tenemos Nos información, dedicamos a esto. yo creo que los datos
siempre que se respete la intimidad de personas. Pero tienen que además hacerlo de oficio, ¿no? Claro, de oficio. O sea, que no hace falta Nosotros no tenemos, los jueces no tienen ningún interés, primero, en que nadie vaya a la cárcel, eso por supuesto. Pero si has condenado a un violador, a un agresor sexual, tampoco tenemos ningún interés en soltarlo, francamente. Entonces, esto es una situación no, ni que los también... jueces ni nadie, entiendo yo. Exactamente, por eso los jueces formamos parte de la sociedad y nos resulta desagradable y antipático también tener que adoptar este tipo de decisiones. Pero es que si no se hacen, el juez el que se puede incurrir en responsabilidad. No, y además hay un ¿sabes? error para mí gravísimo del Ministerio, grave, que yo creo que es cierto, como en la judicatura, como en cualquier otro ámbito de la sociedad, venimos de una cultura machista en muchos aspectos, y es verdad que hay cosas que se pueden mejorar, pero el problema es que cuando tú lo llamas a todo machista, ya nada lo es. Y entonces acusar de machista a jueces y juezas que han puesto sentencias o que han, claramente no machistas en muchos aspectos de su carrera, claro, al final meten a todo el mundo en el mismo saco, es decir, que todo es lo mismo, que todos son iguales, al final lo que es desacreditan un discurso que en cierta medida, en algunos aspectos, podría ser hasta positivo, pero claro, así lo desacredita absolutamente, ¿no? Yo creo que me pones ahora que estamos en el Mundial, me pones la pelota para pegar el pelotazo, porque Pues remate. remato ya, porque precisamente estás hablando de un colectivo que es el nuestro, que el 66% son mujeres desde hace ya bastante tiempo, y aparte todas estas leyes que se hacen, la mayoría de las leyes son pronunciamientos que a lo mejor no vienen acompañadas de realidades, pero hay que recordarle a nuestros espectadores que desde el año 2014 se puso en marcha la jurisdicción de violencia sobre la mujer, ¿eh? Y con muy pocos medios pues hemos sido los jueces los que hemos puesto en marcha esta jurisdicción, ¿eh? Dando ejemplos día a día de cómo hay que atajar este problema, que consideramos un problema serio, un problema muy serio, como para que estemos discutiendo y teniéndonos que defender de los insultos de nadie. Entonces, creo que el colectivo judicial pues lo está haciendo realmente bien, y aprovecho también para decir que en este aspecto, desde el año 2014, han pasado ya, ¿cuántos? 8 años. No hemos parado de formarnos muy seriamente en este tema. O sea, que realmente esto de decir que la ONU... ¿Y ustedes que se han formado, cree que esa diferencia que se está haciendo ahora entre violencia de género, violencia machista y violencia intrafamiliar, qué opinión le merece? Pues, ¿cree que hay una violencia específica que vamos, es yo lo que creo es machista? que los términos jurídicos tienen que ser muy precisos, ¿no? Y al hilo de lo que usted me está preguntando, pues hemos estado escuchando, incluso hoy mismo, pues violencia parlamentaria, la violencia es una cosa, o violencia económica, referido al mismo tema, cuando se habla del impago de las pensiones, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo soy una magistrada aquí que fue la que vino el otro día, que defendía esa iniciativa legislativa. Pues yo soy más partidario de llamar a cada cosa lo que es. No, pero yo le pregunto, entre estas dos nomenclaturas, si le parece que se debería llamar violencia intrafamiliar o violencia machista. Creo que a mí no me parece mal el tema de violencia de género, porque creo que efectivamente esto es un problema real, es un problema serio, y verdaderamente ha sido un problema que hace años, los que estamos aquí, pues lo habremos visto personalmente, pues sí. Existía muy seriamente y había muy poca mentalidad de solucionarlo. Entonces ha habido un cambio espectacular. Ni se consideraba un problema. Hasta el caso Ana Orantes prácticamente era una cosa que ocurría en la intimidad. Y claro, eso ha cambiado, yo creo que ha cambiado muchísimo en muy pocos años, y espero que sensibilizado la sociedad mucho, que siga cambiando, como por ejemplo en el colectivo en el que yo me muevo, ¿no? Donde realmente ser un juez o una jueza tiene poco ya, nadie se lo plantea en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que eso sea un reflejo también de la sociedad en muy poco tiempo, ¿no? Porque verdaderamente ya el que no ha logrado captar que esto es un problema serio, que ya las cosas no son como era o como es en otros países con un grado de desarrollo, pues que no se puede comparar al nuestro, pues ya no es. Le voy a pedir que siga aquí con nosotros porque todavía tenemos muchos temas que hablar, a vosotros por supuesto que también, y a ustedes les emplazamos a unos segundos porque vamos a hacer una pausa para publicidad. Vamos a hacer el tercer bloque también con... Pues seguimos paseando por la Alameda con el juez decano José María Páez, juez decano de Málaga, y son tantos los temas y los temas que nos quedan por hablar que vamos a seguir en este tercer bloque de la Alameda hablando con él.
Y vamos a introducir, después de haber hablado de la ley de solo sí es sí, ahora vamos a meternos en la supresión del delito de sedición. Javier, cuéntanos un poco. Sí, bueno, tú bien lo has comentado, ¿no? El tema es que van a suprimir lo que es el delito que ahora mismo está en el Código Penal de sedición. Estaba rebelión y sedición cuando había actos golpistas y había uso de armas, digo así grosso modo, se podría considerar rebelión, si es como pasó en Cataluña, el Supremo consideró que es un delito de sedición. El gobierno ha llegado a un acuerdo con los partidos catalanes, vamos, con Esquerra Republicana para que le ayude a los presupuestos, ha cedido y entonces hay muchas críticas por parte de los partidos de derecha al considerar que es una invitación, en primer lugar, para que vuelva a ocurrir lo mismo en el futuro y también para beneficiar a gente que está en la cárcel y entre ellos a Carlos Puigdemont, que está huido y que, no podría ser juzgado por sedición. Eso es así. Lo que se hace ahora es subsumir ese tipo de conducta en los desórdenes públicos agravados, que tendría una pena 3 veces más pequeña que ahora. Pero no sería, ya no sería un delito de sedición. O sea que eso desaparece. ¿Y qué impacto desde el punto de vista judicial tiene la supresión de este tipo? Bueno, pues un poco lo que ha dicho Javier, ¿no? Estamos hablando de que la sedición se constituye como una especie de rebelión de segundo grado, ¿no? Una pequeña rebelión se definía por los clásicos, ¿no? Pero sorprende que en el Código Penal el delito de rebelión forma parte de los delitos contra la Constitución. Y sin embargo la sedición estaba encuadrada en delitos contra el orden público. Es una cuestión de matiz, pero es importante. Porque después, al regular la sedición, sí contemplaba el artículo por el que han sido condenados los catalanes del golpe de Estado. A mí no me gusta emplear la palabra procés, porque aunque se ha conseguido pervertir el lenguaje con esa palabra, realmente era un delito contra la Constitución, porque el propio, aunque está encuadrado en otro título, pues se refiere a los que no alcancen la gravedad de la rebelión, pues serán condenados por sedición, ¿no? Entonces, lo que ahora se hace efectivamente es suprimir completamente el capítulo dedicado a la sedición. Con lo que este tipo ya no se puede juzgar a nadie por él, porque ha sido suprimido. No es que se haya rebajado la pena, es que desaparece. Y de hecho, que se diga que ha pasado a denominarse delito contra desorden público agravado, pues no es cierto, porque realmente con esta normativa, pues si hubiera celebrado el juicio, solo se podría condenar a aquel que aparece subido en el jeep de la Guardia Civil, encima rodeado de manifestantes cuando intentaban impedir el registro que se hizo. Sería desorden público, eso, no claro. Sería rebelión, por supuesto. Sería un desorden público agravado, ¿no? Por el follón que salía en la calle. De hecho, los propios proponentes tampoco estaban muy de acuerdo con esto porque podía afectarle, decía que limitaba el derecho a la manifestación, cosa que no tiene nada que ver, porque una cosa es el derecho a manifestarse libremente sobre cualquier tema y otra cosa es quemar contenedores, cajeros y romper escaparates o intentar saltar un cuartel de la policía. Pero me surge una duda. Sí. O sea, utilizando sus palabras, si se volvieran a repetir los hechos del golpe de Estado, insisto, utilizando sus palabras, como juez, ¿qué tipo impondría? Pues únicamente ¿cuál sería el delito? Lo único que podría hacer es estimar que hay una rebelión, ¿sabes? O pero si no se adapta al tipo de rebelión. Pues no sería, desde el punto de vista penal, prácticamente quedaría impune. Porque o hay desórdenes públicos o la única arma con la que se queda el Estado es declarar el 155 y suprimir la autonomía. ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues francamente... Claro, es que si se celebra otro referéndum ilegal, ahí no habría nada. Bueno, el referéndum, vamos a no mezclar. Pedro Sánchez dijo que iba a tipificar lo del referéndum ilegal y todavía lo estamos esperando. Bueno, por no liar al espectador. Que lo del espectador muy listo y lo del referéndum fue un día y lo de la sedición fue otro día. Pues para no mezclar, porque es que al final, si no. Vamos a ver la consecuencia. Yo creo que aquí hay dos debates. Aquí hay un debate que es
que el discurso del gobierno de que esto se hace por homologarlo con la legislación europea es mentira, ¿vale? Eso yo creo que decir eso es comprar un discurso que no es. Es decir, aquí esto se cambia porque así se llega a un acuerdo, en este caso con la Esquerra Republicana, para aprobar los presupuestos y no sabemos si alguna otra legislación más. Eso creo que es un debate que podemos debatir si nos parece bien o nos parece mal. Ahora bien, todos de acuerdo en eso, o sea que... luego hay otro debate que si nos parece, que es un debate donde los juristas tampoco se ponen de acuerdo, pasa un poco como con el solo sí es sí, si realmente el delito de sedición tiene una homologación europea o no, y si eso ha sido uno de los problemas que han impedido todo el tema de las extradiciones, etcétera. Entonces, yo creo que este debate tiene tanta forma de presentarlo que se puede argumentar de ambas maneras. ¿Tiene Alemania un delito de sedición? No. ¿El delito de rebelión de Alemania implica mucho más campo de actuación que el de España? También. Por lo tanto, ambos discursos Pero, Iván, son aquí lo que similares. estamos hablando, creo, y me corrige el juez decano si es preciso, y es que hay una serie de actuaciones que si se volvieran a repetir tendrían un tipo muy impreciso, es decir, porque o sería desorden público, agravado, cuando insisto, utilizando la palabra, era un intento de golpe de Estado. Pero es que ahí no se le puede aplicar nada que tenga que ver con un delito contra la Constitución ni contra las instituciones del Estado. Solo sería desorden público. Solamente sería desórdenes públicos. Un desorden público agravado. Para que fuera agravado rebelión, es una... ¿qué actos tendrían que haber ocurrido Utilización para de armas. Claro, tendrían que utilizar... Si no utilizan las armas, y jamás violencia, podría... No sería un delito como tal recogido en el Código Penal, porque para esto estaba la sedición, ¿no? Claro. Entonces, yo discrepo de que en Alemania y en otros países la sedición no esté penada. De hecho... No es que no esté penada, es que no existe un delito de sedición como tal. Existe solamente... Lo que está penado es el hecho que se los produzca. hechos están penados, desde luego. Y lo que sí existe un delito exacto es en Estados Unidos, que hasta se llama sedition, ¿sabes? Pero en Europa es que directamente van a por la rebelión. Entonces, o por el desorden público. No, desorden público no, porque un desorden público es cuando se altera la paz pública, pero esto no es alterar la paz pública, esto tiene una finalidad que es alterar las instituciones del Estado, las prerrogativas del rey o sus actividades, el propio orden constitucional. En fin, el orden constitucional, todo lo que afecta a los delitos contra la Constitución. Entonces, estaba mal incardinado dentro de los delitos contra el orden público y tenía que haber estado la sedición dentro de los delitos contra la Constitución, porque de hecho se refiere a la rebelión. O sea que ahí tenemos ese pequeño fallo. Pero yo entiendo que no justifica tampoco que no se hayan podido extraditar a Puigdemont, que lo ha mencionado usted antes, porque además hay otra cosa muy importante, que es el Tratado de Schengen, que es un tratado que firma España con todos los países de nuestro entorno y que quiere decir que cuando hay una sentencia de un país que es extranjero, que está dentro de ese Tratado de Schengen, al que se accede cumpliendo unos requisitos muy rigurosos, pues el país que tiene el extraditado no tiene que revisar nada de lo que le ha pedido el otro país. ¿Por qué ni Bélgica, ni Italia, ni Alemania Bueno, pues porque no han cumplido el Tratado de Schengen. Claramente. Cuando tres países no lo hacen, a mí me llama, además tres países de una seguridad jurídica, creo, importante, no lo hacen, pues mire, alguna razón tiene que haber, ¿no? ¿Hay una razón política, son pro-proceso? No lo sé, pero desde luego también ocurría esto cuando no extraditaba Francia a los etarras, claro. ¿Sabes? Hasta que el gobierno dijo, pues aquí vamos a establecer una cosa recíproca. Es que... Cosa que, por ejemplo, España, desde luego, cumple el Tratado de Schengen, como sabemos muy bien aquí, en la Costa del Sol, a rajatabla. Entonces, no nos ponemos a analizar la sentencia de ningún país y ver si... Y no es de un tribunal cualquiera, es que es del Tribunal Supremo. Ahora ya la cosa se ha ido complicando porque ya lo que se ha tratado de... ¿Por qué no nos lo han devuelto? Pues porque ha habido una campaña muy importante de mostrar este tema de una manera sesgada en el Parlamento Europeo, con propaganda pagada por todos nosotros, que si los eurodiputados que han complicado realmente este asunto. Y a lo mejor por eso no lo han extraditado, incumpliendo... Pero las primeras negativas fueron antes de que fuera de las elecciones europeas. Yo le digo que realmente no tiene explicación que no lo hubieran extraditado. ¿Pero tú que estás defendiendo que no haya sedición? No, yo lo que digo es que esta modificación pues ya nace bajo sospecha, porque da igual que podemos hacer un debate sobre si había que modificar el delito de sedición. El caso es por qué se hace. Entonces ya inmediatamente eso lo coloca bajo el foco de la sospecha y hace que sea muy difícil hablar de esto ahora. Hay que hablar de esto ahora necesariamente, ¿por qué? Bueno, pues está clarísima. La respuesta por eso está clara, digo que lo pone bajo sospecha, entonces ya para mí al primer punto del debate. Lo descalifica hay una situación, desde el principio. También,
no quiero con esto decir que estoy de acuerdo, O sea, pero quiero hay un decir, por planteamiento ejemplo, del Partido Socialista que es lo que cree o lo que pretende intentar convencer a la ciudadanía, que es: desde que gobernamos nosotros, la situación en Cataluña está mucho mejor. Eso es una realidad objetiva. Claro, Es claro. una Entonces ahora nos lo tenemos que es una comer. realidad, pero perdón, O sea, es una es que, realidad Iván, en este momento es objetiva. Sí, El pero- bloque pero lo que te independentista. quiero decir- Bueno, déjame pregúntale terminar. a muchos que están El allí bloque todavía, independentista ¿eh? se ha fracturado. La situación sí, que se llegó en que 2017. está todo más tranquilo en estamos a años luz de Cataluña. que Ahí se vuelva está, a en esa producir. parte estamos de Bueno, acuerdo. pero No, es no, el pero argumento perdona, político. pero Es el vamos- argumento político. Pero Que no ¿cuál digo es el que, resultado? no hablo de perdóname, ¿por qué se no ha digo que producido ese comparta ese resultado? argumento. Digo que el argumento político para hacer este cambio legislativo es: con este cambio legislativo favorecemos que la Pero es que situación eso no puede ser. vuelva Iván, a llegar a donde es que estuvo. lo que Lo creemos, que y ha creo que pacificado coincidimos, una sentencia condenatoria que ha llevado a los Exactamente. líderes a la cárcel. Y eso Yo creo que eso es uno de los pacifica puntos que ha mucho. llevado es que si no hubiera habido el 155 y la condena, pues no estaríamos en este momento. Probablemente nos encontremos con un escenario diferente Es que además- el año que viene, cuando hay no es que esté invitándose Pero a que lo vuelvan a hacer, es que La ya lo gente han no dicho que salía a lo la van a calle hacer. para claro. pedir que Llevan se diciendo eso modificara. 5 años y no lo Iván, han vuelto a hacer. Iván, Es que eso es igual que si tú a un ladrón tú dices: mira, si no Sí, me condenas, no te robo. Pero Que le escúchame, te doy que el la dinero. gente- Estamos Si que tú no le haya das un el dinero, clamor Estamos hablando de popular- hechos hipotéticos que no han sucedido. Pues ya, disculpadme. pues no hay no delito había de un robo, clamor ya está. popular, no digo que se tengan que modificar las leyes por el clamor popular, pero sí salieron cientos de miles de personas pidiendo que se modificara el delito de abuso y por la sentencia de la manada, y en este caso los únicos interesados son también se un decía grupo muy concreto. que los indultos, esto iba a arder el país, y los indultos también han sido parte de ese proceso que también ha hecho las cosas que se enfríen en Cataluña. Eso- es una realidad también. Bueno, la los indultos- sentencia, bueno, a mí es que los indultos una per se me realidad. parecen mal. O sea, esto de, bueno, vamos a arreglar esta algo si nos parece una modificación parte chapuza. con el apoyo de Esquerra Republicana y con la negativa de su socio de los últimos 10 años. Que a mí la figura En del el- indulto es que de entrada no me parece bien, porque es como, aquí hay un Bueno, defecto, pero pero lo que estoy intervenimos diciendo es- nosotros O sea, pero que tú lo que estás y defendiendo su graciosa es que majestad decide se le indultar a perdone a alguien. los golpistas catalanes para que sean buenos chicos. No, he dicho que el porque argumento porque político- ese es el argumento del gobierno, que no se lo cree estoy nadie, por diciendo favor. que el argumento político, no el argumento, no que trata de el partido, el gobierno, digamos, los partidos que consideran que les va a salir más rentable electoralmente presentar una Cataluña sin conflicto, a pesar de lo que puede ¿A costa implicar. de qué, Iván? Digo, a pesar de del coste político que pueda tener los indultos y el cambio legislativo, creen que le va a salir más rentable políticamente presentar una Cataluña sin conflicto. Creo que es una apuesta arriesgadísima que no sé si les va a salir. Pero, Y Iván, con esto pero no que- estoy diciendo que esté de acuerdo, que de verdad Vale, intentando hacer entendido, un entendido. desarrollo Es que político yo de no la hago situación. yo no hago ese análisis. ¿Por qué hace esto el gobierno? Porque esté pacificada Cataluña. ¿Tú te crees ese rollo? Lo hace porque necesita a Esquerra para aprobar los Y por presupuestos, una Cataluña para pacificada. seguir en el las dos gobierno. cosas, Una Javier, Cataluña que son las dos pacificada Sí, cosas. la calle va también pacificada. no, mira, voy a ¿Tú crees te que en el contesto, conjunto de te España contesto. a la gente le va a gustar que se indulte a los golpistas? No, claro que que Pudepú no. venga Claro que y no. no tenga, Pero te voy a contestar. no se ha jugado por sedición. Eso a la gente El Partido Socialista, electoralmente le va a encantar. El Partido vamos. Socialista cree que puede sacar un buen Sí. resultado en Cataluña suficientemente bueno que Que le supla el permita de mantener Andalucía. el gobierno con una Cataluña pacificada. Una Cataluña en conflicto, ellos pierden. Y de hecho, el resultado ha Y sido bueno, que las el- últimas elecciones, en 10 años, con menos conflicto, las ha ganado por primera vez. en no sé cuántos Perdona un años. segundo. Desde que gobierna Pedro Sánchez, En Cataluña, todas en las Cataluña. elecciones. No estamos hablando de España, que No, España, que no, Cataluña. no me has entendido. No me has Ha entendido. perdido todas las elecciones. No, no ha me has- perdido en Galicia, en Javier, País no me has- Vasco, en Cataluña Que no me ganó, has pero entendido no lo que he sumó dicho. Castilla, León, Andalucía. Que sí, ha pero perdido que en he todo. dicho que el PSOE cree que si saca un buen resultado en Cataluña, eso le puede permitir quedarse en el gobierno. Y que una Cataluña en conflicto borra al Partido Socialista de la escena política. Y una Cataluña pacificada le hace ganar las elecciones, como en las últimas elecciones en Cataluña, que las ganó. Eso es lo que he dicho. Te recuerdo Pero que Pedro a mí me Sánchez fue el gustaría- primero que dijo que iba a endurecer el al referéndum margen de de la- evolucionado. Fíjate, ha como evolucionado Noelia. también. Ha como evolucionado. Noelia. Al margen de ese debate político, a mí me gustaría insistir en el vacío que queda ahora, pensando en el futuro, el vacío en cuanto al tipo de delito, cómo se soluciona, porque realmente lo que se está poniendo es una autovía, una autopista, ¿no?, para que se vuelvan a repetir los mismos hechos y sin embargo, porque Puigdemont podría volver ya, o sea, en el momento que se suprima el delito, el tipo la de malversación, ¿no? de sedición puede también. volver, ¿no? Sí, que bueno, queda la malversación. Que también la ¿no? van a Ahora vamos a entrar en la malversación. Entraremos en ello, pero también es verdad, hablamos aquí ya de los indultos la otra vez que estuve. Sí. La pacificación yo creo que es una entelequia porque es producto no solo de la sentencia y de las consecuencias que tuvo, sino que es muy fácil que la cosa esté pacificada si yo te doy todo lo que tú me pides. Claro. Entonces, si no hay conflicto y te voy dando, pues aquí no hay conflicto de ningún tipo. Porque y en el ahora caso- lo que no tenemos es ningún instrumento jurídico, ¿sabes?, para parar unos hechos que ocurran de la misma manera, ¿no?
como estas cosas también son imprevisibles, ¿no? Porque si esto se vuelve a producir, ¿qué va a pasar? Bueno, yo tampoco tengo una bola de Pero es cristal. que yo creo que eso no ha pasado nunca en la vida, ¿no? Es decir, que haya una acción presuntamente es delictiva insólito, claro. que no tenga un tipo, ¿no? Dice, Bueno, tendría 5 años de prisión el nuevo delito. no, perdona, que No, estamos no, hablando no. de que o es desorden público, claro. porque rebelión no puede ser. Entonces, Bueno, pero si se califica como desorden público, que es el cambio, No, son de 3 a 5 años la pena de prisión. Estamos hablando de que si yo salgo, hago una ley en el Parlamento de Cataluña, digo, hoy declaro la independencia No tiene condena. y no hay ningún altercado en la calle, nada más que una manifestación pacífica. ¿Ahora qué? Pues tendríamos que aplicar el 155, a lo mejor tendría que acudir a la policía a desalojarlo, y ya si y habría hubiera... sí, actos violentos, si se, seguramente. Si se hace acto violento, pues ya estaríamos hablando de ¿qué? De rebelión, de lo que hemos los desórdenes públicos agravados. Pero Es que a mí no me tienes que convencer que yo no, no estoy de acuerdo con pero eso. si Lo único que he intentado en todo momento es... Yo no quiero convencer a nadie. Yo le digo que me ha hecho la pregunta y yo tampoco sé la respuesta porque es imprevisible. Ahora, que tengamos un instrumento legal para poder sofocarlo, no sofocarlo, porque eso ya se produce y no sabemos cómo puede acabar. Pero es que ahora viene- Pero ¿cuál es la pena que le puede corresponder? Porque el derecho penal lo que tiene es una función preventiva, ¿no? Si no lo hacen esto es porque temen que se produzca la consecuencia, ¿no? Entonces, si no va a haber consecuencias, vamos a ver, si yo convoco otro referéndum ilegal, pues no va a haber ningún problema, porque si no está preordenado a otra cosa, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Bueno, pero con la sedición y otro se convocó y se celebró, a pesar de que existía el delito de sedición. pues imagínate si no existe. Sí, claro, si no existe, pues a lo mejor Pero no estaríamos se hablando condenó, no de había otro un tipo para escenario. condenarlo. Entonces, y ahora resulta que Puigdemont podría venir en el momento de la supresión del delito de sedición y podría ser, acusado de malversación. Bueno, acusado ya está, ¿no? Podría ser investigado por malversación y también se va a modificar, ¿no, Javier? Sí, también se quiere modificar, pero yo creo que eso se ha hecho ya pensando en los catalanes y de paso también a todos los socialistas que han sido condenados por el Lo caso. que pasa es que eso también afectará a los políticos del otro signo, que algunos están Bueno, eso hay cumpliendo de todos condena, los ¿no? signos, Sí, Entonces, claro, sí, pero no hay ahora nada más democrático que la malversación. Pero precisamente Eso es ahora totalmente- el foco está puesto en Griñán y Es que... totalmente transversal el delito ese. esto concreto. pues ya sabe que plantea problemas muy serios y que son muy claros. El que malversa el dinero público, pues, el que lo administra mal, pues tiene una responsabilidad. Siento discrepar de Margarita Robles de que no es lo mismo el que se lo queda como el que no se lo queda. Si se lo queda, además es una apropiación Pues si se lo- indebida, ¿sabes? Y desde luego Además si de se lo eso doy de a mi no que- cuñado... Eso de que pues, no la se lo verdad, quedó, o sea, es verdad que está por muy discutible. No se lo guardó en su cajón, pero Exacto. lo utilizó para un interés propio de su partido, que era mantenerse, digamos, conseguir una paz Perpetuarse en el- social. A mí es un tipo penal que también me parece oportuno que exista, porque verdaderamente el que tiene la responsabilidad de manejar los fondos de todos, pues tiene que tener una advertencia en el Código Penal de que los tiene que manejar con máxima diligencia y desde luego Pero claro, no se lo puede pero un poco quedar ni referenciar- distraer. A partir de ahora, el político que no tenga esa diligencia, ¿no? y que pueda incurrir en lo que ahora es el delito de malversación, ¿qué estaría cometiendo? Bueno, yo espero que eso no llegue a producirse. Ya pero- estamos hablando de... No, pero que estamos, o sea, el mismo caso que de Cataluña, ¿no? Por ejemplo, ahora si se modifica el delito, ahora ¿qué estaría haciendo un político que...? Lo que pasa es que se rebajaría la pena. Lo Claro, que se está ahí diciendo no que se va a suprimir no el se tipo, suprime. sino que lo que se va es suprimir para que no entre en la cárcel a lo mejor En los casos en los que no hay determinado- un enriquecimiento. Yo de todas formas creo, mira, igual que yo entiendo, no es que comparta, pero entiendo los motivos por los que se hace la modificación del delito de sedición o la eliminación, como lo queramos llamar. En el caso de malversación no hay a dónde agarrarse, no hay ninguna asidera política a la que agarrarse. La otra es endeble, esta es que directamente no la hay. Es decir, lo único que parece es que la sensación que da al ciudadano, incluso hasta el más ferviente votante del Partido Socialista, es que eso se hace para evitar que Griñán cumpla una pena tan no grande. sería más sencillo que el gobierno dijera vamos a indultar a Griñán porque es uno de los nuestros y lo indultamos. ¿no? Incluso Pasa que eso hasta sería más sencillo que ingresara en prisión y por el régimen penitenciario Claro. se progresara de grado al tener una edad tan avanzada, ¿no? O sea, Edad, pero- por cierto, que Fernando ayer ingresó Fernando Puig, con que tiene 76 años. la misma edad. Y 2 años de condena, que Sí, no hablamos 2 de años de 20. condena, sí, con 76 años, y yo estoy seguro que Fernando Puig, pues, cuando se cumpla pocos meses, pues pasará al tercer grado
por razones de edad y porque yo creo que también tiene alguna enfermedad. Pero eso, la gente se cree que Griñán, porque tiene 76 años, ya no entra en la cárcel. Como bien ha dicho el juez decano, una cosa es, una vez dentro, que se te aplique el régimen penitenciario que te favorece si tienes más de 70 años, si tienes algún tipo de enfermedad y puedas salir antes en libertad condicional, que el hecho de entrar tiene que entrar, salvo que se indulte. A mí me preocupa mucho la percepción que de esto puedan sacar los ciudadanos. Claro, esa es la segunda parte. La ley no es igual para todos y que si están tus amigos lo vas a tener más fácil, no. Eso no puede ser porque entonces entraríamos en una situación verdaderamente lamentable, ¿no? La ley es igual para todos y aunque tú seas fulano, mengano, pues hay que... El caso de Zaplana, por ejemplo, el caso de Zaplana me parece muy... Bueno, Zaplana, por ejemplo, o el caso de Julián Muñoz, que es otro caso perfectamente, digo, por hablar de alguien que no es ahora mismo de ningún partido, ¿no? Que uno ve a Julián Muñoz en la calle haciendo programas de televisión y claro, dices, pero bueno, si este hombre no estaba con una enfermedad que no podía ni sostenerse en pie y por eso le liberaron y de repente está de turné en turné en los platós. Pero eso es lo que acaba de decir. Claro, ¿no? Pero la llama la sensación atención. es que a los políticos se le aplica de una manera la ley y a los ciudadanos en general. Bueno, no digo que se les aplique de una Se manera, está modificando la ley para beneficio a un colectivo, que es el colectivo de los políticos, ¿no? Y eso pues resulta lamentable y por eso estoy yo aquí para decir que eso no estamos de acuerdo nosotros, ¿no? Pero bueno, nosotros no somos los que hacemos las leyes, eso tiene que quedar muy claro, ¿no? El Tribunal Supremo se opuso cuando le indultó a los golpistas catalanes y el gobierno pues no le hizo caso por las razones políticas que todos sabemos, ¿no? ¿Y qué impacto, Iván, tú que también llevas información política, qué impacto cree que puede tener, por ejemplo, que es muy paradójico, que el mayor caso de corrupción que ha existido, que es el caso ERE, ¿no?, en Andalucía, sobre todo por malversación de fondos públicos, precisamente el gobierno del PSOE modifique este tipo? ¿Qué impacto crees que puede tener, si lo tiene, en el Partido Socialista Andaluz, es decir, en el electorado respecto a... A ver, yo creo que quien ha hecho política, y conozco un poco el Partido Socialista y sobre todo el Partido Socialista de Andalucía, hay como una especie de fervor a los antiguos líderes donde básicamente son como una especie de semidioses a los que se les perdona todo. Entonces, que escuchar a un líder político del PSOE decir, a pesar de la condena, que Pepe Griñán era un delincuente, no lo vamos a escuchar nunca. Entonces, hay una especie de sector dentro del Partido Socialista, el más fiel, el militante a muerte, que por supuesto que defiende, que va a defender a capa y espada que se le indulte. Ahora bien, yo creo que esto no tiene, lo decía antes, ninguna asidera política. Es que nadie que no sea cafetero puede justificar que una persona que ha sido condenada, y además ha sido condenada porque independientemente de que no se haya llevado el dinero a su bolsillo, que yo eso no lo sé, o en la sentencia no lo dice desde luego, al final los indicios apuntan a que no. Pero se ha mantenido. Este sistema ayudó al Partido Socialista a mantenerse en el poder y no sabemos si le ayudó en un 10% o en un 89%. Pero, eso no vamos a saber. Entonces, al final es un acto, son unos delincuentes condenados, es una realidad así. Entonces, querer sacarlo de la cárcel bajo no sé qué argumento de que pobre Pepe Griñán, que tiene 76 años y él ha sido un hombre honesto toda la vida. Mire, un hombre honesto es aquel que no ha sido condenado nunca. Es llamativo que se hable mucho de Griñán y no se hable de Aguayo, no se hable de Vallejo, claro, porque al final están defendiendo al líder, al que era el líder, porque ¿no? va a entrar a la cárcel un presidente de Andalucía, cosa que Chávez condenado pero no va a entrar en prisión y Carmen Aguayo va a entrar en prisión pero no fue presidenta. Pero digamos que yo me pongo en la piel de Aguayo o de Vallejo y de la familia y digo, bueno, ¿y qué pasa conmigo? ¿Y por qué él sí y yo no? Por lo que te decía al principio, por esa veneración a un líder, ¿no? Además ya lo vemos, cuando los secretarios generales del Partido Socialista dejan de serlo, hay como una especie de compromiso del partido que siempre tienen que seguir dándole, vivir de ello, ¿no? El caso de Marisa Agustín Duy dejó de ser secretaria general hace muchísimos años y se va a jubilar prácticamente habiendo sido senadora hasta el último momento. Miguel Ángel Heredia hace muchos años... Eso pasa en el PSOE y en el PP también. Bueno, ya estamos hablando del Partido Socialista. Miguel Ángel Heredia, ¿cuántos años hace que dejó de ser secretario general? Y ahí sigue con un cargo público, ¿no? Y probablemente, me puedo equivocar, pero lo va a tener mientras puedan darle algo, se lo van a seguir dando. Entonces, esa es la especie de compromiso con el que se fue, que se le perdona todo, se le justifica todo y se le defienden todo, tengan o no tengan razón. A mí lo que me preocupa es que se haya creado el caldo de cultivo, ¿no? El argumentario de una forma más chacona de que es que no se ha llevado nada, pobrecito, que es muy bueno para arriba. Mire usted, ese señor es un delincuente porque ha sido condenado. Y ahora se aprovecha... Condenado en todas las instancias, además. Claro. Y ahora se aprovecha y dice, no, vamos a hacer un cambio por la administración después de que tú has abonado el terreno, de que, bueno, si no se ha llevado nada para su bolsillo, no es tan malo. Y eso es lo grave, que se está haciendo se está legislando ad hoc para beneficiar a los amiguetes o al colectivo político. Es una cosa vergonzosa. Y a diferencia con Cataluña, lo de Cataluña
pueden tener una idea política que a lo mejor nosotros no Ninguna, compartimos, tampoco. pero la puede tener Javier. Esta no la tiene de ningún tipo. Y desde el ámbito judicial, ¿cómo se ve? O sea, esa sensación de que falta de medios, falta de juzgados, es decir, una situación precaria del sistema judicial. ¿Cómo ven todo esto del gobierno, toda esta... es verdad que el poder legislativo, ¿no? Y está para eso, ¿no? Pero ¿cómo ves todo la percepción que puede tener el ciudadano de que al final la justicia, y me recurro a las palabras de Pacheco, ¿no? De un cachondeo. Pedro Pacheco, un cachondeo, ¿no? Pues mira, lo vemos ya no con tristeza, ¿no? Que lo que veníamos viéndolo como la consecuencia de pues, la falta de medios, el ninguneo absoluto, el desmantelamiento del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano al que se ningunea absolutamente, no se le tiene en cuenta para nada, se le privan de sus funciones, que está precisamente para todas estas cuestiones plantar cara, ¿no? Eso ha quedado descabezado, pues no se renueva, se le privan de sus funciones y eso al final pues nos afecta a todos, ¿no? Entonces, además de 30 eso, segundos nos quedan. además de eso, se nos insulta públicamente y se nos denigra diciendo que no tenemos preparación. Y esta es la situación que tenemos. Lo que queremos pedir es respeto. Y es luego respeto para nosotros y también que los políticos, que son unos personajes muy importantes, pues nos respeten y se respeten a sí mismos, cumpliendo la ley y afrontando las responsabilidades que sean necesarias. Y eso es lo que nosotros queremos. Pues nos quedamos con esas palabras. Muchas gracias por estar aquí, porque ha sido muy interesante. Hemos tenido que duplicar casi el tiempo. Gracias a todos vosotros, Javier, Iván y Ana, y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos y le emplazamos a la próxima semana que seguiremos aquí paseando por la Alameda.